Bueno, gracias por venir. Ya que estamos en una universidad, quería arrancar por preguntarle acerca de la importancia, ¿no?, del ya histórico desarrollo educativo y científico cubano. ¿Cuál es la importancia hacia adentro y también hacia afuera del país? Bueno, para nosotros primeramente es un orgullo poder visitar la Universidad de Lanús. En realidad, visitar las universidades argentinas. Existen desde hace muchísimos años unos vínculos muy estrechos entre la educación cubana y la educación argentina. Grandes educadores argentinos y cubanos contribuyeron a la enseñanza en nuestra América y sentaron las bases de los modelos educacionales que han cimentado la cultura de nuestro tiempo. No es posible referirse a ellos sin mencionar, por ejemplo, el papel que tuvo la Reforma de Córdoba en la transformación de la enseñanza superior. Y como esa experiencia hay muchas más que, sobre todo al calor de los últimos años, de los últimos 50 años en que las relaciones bilaterales adquirieron un carácter renovado, se fueron impulsando vínculos de intercambio, de cooperación, viajes de docentes, investigaciones conjuntas, estudios de maestrías, de doctorado, titulación de profesionales en universidades cubanas y en universidades argentinas. Bueno, ahí está el ejemplo de los más de 1.300 graduados en Cuba, de ellos 1.068 en la especialidad de medicina. Así que hay una tradición, un acervo, un capital que debemos defender y enriquecer, que es la manera de preservarlo en el tiempo. Bueno, y volviendo quizás a la pregunta inicial, digo, más allá de la relación entre Argentina y Cuba, que habrá tenido idas y vueltas también a lo largo de la historia, pero es algo por la cual a Cuba se la reconoce muchísimo. El sistema educativo, digo, de salud también, digo, estaba leyendo que ahora muchos médicos cubanos fueron contratados por Italia, por ejemplo. Sí. ¿No? Mira, la educación siempre fue una de las principales deudas que halló la revolución al llegar al poder en Cuba. Y la gran transformación educacional comenzó por una campaña de alfabetización que logró que en un año se alfabetizara alrededor del 40% de la población adulta que era analfabeta en aquel momento. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas que fueron alfabetizados en un año por un ejército de 100,000 jóvenes y adolescentes alfabetizadores, una de las proezas educacionales más grandes. Después, el desarrollo de múltiples programas educacionales y culturales que estaban basados en el principio de que la educación era un derecho humano que le permitía a los seres humanos la libertad de pensar y elegir con cabeza propia. Por eso, desde aquellos inicios, Fidel decía, la revolución no le pide al pueblo que crea, la revolución le pide al pueblo que lea. Y no ser solamente un lector contemplativo, sino ser un lector crítico. Vinculado a este mismo proceso se inicia todo un empeño editorial que rescataba lo mejor de la literatura internacional, en primer lugar latinoamericana, pero también lo mejor de las ciencias, lo mejor del conocimiento, con lo cual se ingresó a la enseñanza un volumen importante de ideas que le permitían a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes irse formando una cosmovisión del mundo bastante amplia, bastante rica,
En mi propia experiencia, yo nací con la revolución, viví todo ese proceso, recuerdo de la infancia cómo nos cargaban con libros y nos enseñaban a leer cosas, pero sobre todo recuerdo cuando llego al secundario, que entre las primeras cosas que nos enfrentan a leer son los libros de la antigüedad, versiones adaptadas para adolescentes de 12, 13 años, la Biblia, el Mahabharata. Los cubanos tuvimos la suerte, el privilegio de gozar de esa formación amplia, que es lo que también ha tributado al alto nivel de profesionales que tenemos, porque un país como el nuestro, con pocos recursos naturales, no podía apostar por desarrollar lo que no tenía. Nuestra apuesta fue por desarrollar aquello que sí podíamos potenciar a partir de la existencia del pueblo de Cuba, que era el capital humano, como se habla técnicamente, es decir, el conocimiento. Un país de profesionales, de científicos, de técnicos, de personas con niveles de ilustración que les permitieran entender los desafíos del tiempo en que vivíamos y las necesarias transformaciones que había que hacer en el país y en el mundo para que fuera un país y un mundo mejor. Así que ese camino fue recorrido en su primera etapa, ha sido recorrido, sigue siendo recorrido, porque las exigencias son cada vez mayores. No podemos quedarnos en los niveles de la enseñanza que cursé yo. Nuestros hijos, nuestros nietos ya tienen hoy otros requerimientos, hay otros niveles de avances en la revolución científico-técnica, por ejemplo en el campo digital, que plantean nuevos desafíos a las ciencias, al conocimiento, a la manera en que los seres humanos nos aproximamos y nos apropiamos de ese conocimiento. Así que lo que tratamos de hacer cotidianamente es enriquecer ese acervo, y lo hacemos en intercambio con otras escuelas en primer lugar de nuestra América y en segundo lugar de otros lugares del mundo. Anualmente se realizan en Cuba, o bienalmente, pero en años alternos, se realizan en Cuba grandes foros internacionales de educación, el Congreso Pedagogía, que es sobre educación general, técnica y profesional y especial, y el Congreso de Universidades, que es ya sobre la educación superior en todo su sentido. Y en cada uno de estos eventos concurren todos los años especialistas, educadores de Cuba y de todo el mundo a compartir saberes. Yo recuerdo, disculpe, que durante la pandemia de COVID-19, ¿no? Cuba tuvo su propia vacuna, y uno desde acá podía pensar, bueno, los países que creaban vacuna eran países económicamente ricos, y uno se dio cuenta que quizás no solamente lo económico lo importante, sino el conocimiento, sumado a lo que vienen contando ustedes. En efecto, nuestro gobierno sacó cuentas inmediatamente. Nosotros no íbamos a comprar vacunas para una ronda de vacunación de los 11 millones de cubanos, no íbamos a comprar vacunas para vacunar a 5 millones o a 4 millones. Si íbamos a comprar vacunas, tenían que ser todas las dosis para los 11 millones de cubanos. Y las cuentas no daban. Por tanto, teníamos ahí un grupo importante de instituciones médico-científicas, de médicos, de profesionales de las ciencias, biotecnólogos, que ya habían demostrado su valor, sus capacidades, que habían producido importantes descubrimientos científicos y médicos, y que ya habían aportado, porque la primera vacuna, por ejemplo, antimeningocóxica que se desarrolló en el mundo fue cubana. La vacuna pentavalente cubana estaba entre las primeras que se habían creado. Entonces, se le planteó a los científicos la necesidad de que el país pudiera atender ese desafío.
Y contrario a lo que ocurre en muchos lugares, que cada quien trabaja por su lado, pues las instituciones científicas, las universidades, coaligaron esfuerzos y uniendo conocimientos, experiencias de todos, lograron generar 5 candidatos vacunales, de los cuales finalmente fueron aprobados 4, que son los que están hoy corriendo por nuestras venas y por las venas de otros muchos pueblos del mundo, y que afortunadamente demostraron con el tiempo su alto nivel de eficacia, de inmunicidad y además algo que es muy importante para nuestras naciones, que somos del mundo en desarrollo, el bajo costo de elaboración y de mantenimiento. Porque las nuevas vacunas desarrolladas por el sistema RBN tienen requerimientos tecnológicos que para países como los nuestros son difíciles de sostener. Requieren cámaras especiales de refrigeración con menos 70, menos 80 grados bajo cero. Eso no es tan fácil de armar, y el mismo proceso de elaboración es altamente complejo. Y nosotros apostamos por hacer vacunas tradicionales, las mismas de todos los días, las que nos han puesto a nosotros desde que la del tétanos, la de la viruela, ese tipo de vacunas. Y acertamos y ahí están los resultados. Esto me da pie para preguntarle también, todo esto en el marco de un bloqueo que ya lleva más de 60 años. Le quería preguntar acerca de las consecuencias concretas de este bloqueo, especialmente para los jóvenes y cubanos y cubanas. Bien. El bloqueo es nuestra gran tragedia y al mismo tiempo es nuestro principal acicate. Digo que es nuestra principal tragedia porque el bloqueo, que es el más largo que se ha impuesto a pueblo alguno en la historia de la humanidad, y lo digo sin ninguna pretensión, sino solamente para que conste el hecho, no hay precedentes de algo similar contra país alguno. Es el sistema de medidas, de sanciones, de leyes, de disposiciones más complejo que ha creado país alguno contra otro, con la particularidad que lo ha generado la principal potencia del mundo contra un país pequeño, en desarrollo, sin recursos naturales suficientes para ponerlo de rodillas. El objetivo del bloqueo es poner de rodillas a un país. Que el pueblo de ese país renuncie a las decisiones soberanas que se dio para construir un modelo político, económico, social y cultural propio, según lo concebimos nosotros los cubanos. Y ese bloqueo ha causado mucho daño. Desde el punto de vista material, cálculos conservadores basados en un sistema que tiene Naciones Unidas para registrar estos datos acumulan ya más de 150.000 millones de dólares en daños materiales, que equivaldrían a los precios constantes del oro a 1,3 billones de dólares. Son cifras descomunales, parecen de ciencia ficción. Por supuesto que esto ha dañado a los jóvenes en todas las épocas. Si yo te digo que yo nací bloqueado, mi hija nació bloqueada, mi nieto nació bloqueado, te estoy ejemplificando en 3 generaciones lo que hemos tenido que cargar sobre nuestros hombros. Las carencias, las limitaciones, las privaciones, los deseos pospuestos. Los cubanos deseamos vivir bien, no vivir ricamente. En nuestra mentalidad, la riqueza, el lujo, no es algo que nos inquiete demasiado, pero sí vivir con determinada prosperidad, con un bienestar que sea asequible además para todos los cubanos. Porque tenemos una vocación de solidaridad, de unidad nacional, y cuando tú te propones eso, no puedes estar pensando en que se salven unos
y otros no, en que unos vivan bien y otros vivan mal. Nuestra vocación es que todos los cubanos podamos vivir bien. Así que hemos tenido que sufrir eso, por supuesto. ¿Qué significa para un joven o un adolescente de hoy? Significa posponer sueños, significa la imposibilidad de acceder, por ejemplo, en la educación, a literatura para formarse, porque no son cerrados. Por ejemplo, hoy mucha literatura está en Internet y Cuba no tiene acceso a una larga lista de repositorios de Internet. Tú vas a Cuba y tratas de entrar a algunos repositorios desde Cuba, desde la Internet de Cuba, y no puedes entrar porque los servidores te dicen que estás navegando desde un país que por las leyes del gobierno de los Estados Unidos no puede acceder a ese país. El bloqueo no es solo económico, entonces. El bloqueo es mucho más que la cosa económico-comercial. Es un parón a nuestras vidas. Es una suerte de genocidio, según lo tipifica el artículo 1, inciso C de la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, donde se dice que se considera genocidio aquellas medidas que adopte país alguno para imponerle a otro país, a un grupo de personas o colectividades humanas, su voluntad. Y eso es lo que lleva más de 60 años tratando de hacer con Cuba el gobierno de los Estados Unidos. Ya que mencionan los Estados Unidos, hizo referencia a la principal potencia del mundo, uno entiende, o varios entienden que hay cambios en esos... hoy una disputa, ya el mundo no es unipolar, aparece China por ahí hace bastante tiempo, Rusia también. Digo, en ese sentido, ¿cómo modifica quizás o cómo puede modificar a Cuba estos movimientos que se están dando hace algunos años en relación a cierta disputa de poder? Cuba aspira a un mundo multipolar. Cuba cree que ningún país tiene la obligación ni la prerrogativa ni está tocado por el don divino para imponerle a otros su forma de vida, de organizarse, de dirigir las cosas. Preferimos hablar de la unidad de los pueblos y de las naciones en medio de su diversidad. Preferimos hablar de la solidaridad entre los seres humanos. Preferimos hablar del multipolarismo. Preferimos hablar de relaciones internacionales basadas en la convivencia pacífica, basadas en el respeto mutuo a las naciones, a la independencia, a la soberanía, a la libre determinación. De manera que quienes pretenden encerrarse en la idea de ejercer un poder omnímodo sobre el resto de las naciones y pueblos ya no pertenecen a este tiempo. Yo creo que hoy en el mundo son muy pocos los que se contentan con que haya alguien mandándoles lo que tienen que hacer. Y en un mundo donde cada vez más se promueve la diversidad, donde se promueve que exista más libertad, todo aquello que conspire contra la libertad de los pueblos a su libre determinación, a ejercer su soberanía, a ejercer sus derechos a la independencia, a proveer todos los derechos humanos para todas las personas, va en contra de la propia libertad, va en contra de todo eso, a nombre de lo cual se nos trata de imponer el unipolarismo. Bueno, lo llevo un poco al título de la charla de hoy, que tiene que ver con Cuba y la geopolítica de la integración latinoamericana. ¿Cuál es el lugar que ocupa Cuba o que quiere ocupar en relación al resto de los países de América Latina? El lugar de Cuba está determinado desde hace mucho tiempo por su geografía y por su historia. Es parte inalienable
de la América Latina y el Caribe, de donde más de una vez se le ha tratado de separar. Lo trató de hacer España, concentrando en Cuba todo el poder que no llegó a tener en toda la América continental en el siglo XIX, para impedir que Cuba fuera independiente, cuando ya todas las naciones de América eran repúblicas independientes. Por eso Cuba fue la última en independizarse, y fue la guerra de Cuba contra España, la más larga de las guerras de independencia en América, duró más de 30 años. Nos ocurre con Estados Unidos. José Martí, en vísperas de su muerte, tuvo la lucidez de alertarnos a todos que por Cuba pasaba, como me decía un amigo no hace mucho, el muro de Berlín. Cuba era la frontera. Se dice que del río Bravo hasta la Patagonia, pero ahí, en realidad, ahí estaba Cuba, y Martí decía de que había que impedir con la independencia de Cuba que se expandieran los Estados Unidos sobre las Antillas y el resto de las tierras de América. Y batallamos durante casi 60 años del siglo XX para ser realmente libres, para poder ejercer la independencia que nos había sido formalmente concedida por un acuerdo entre España y Estados Unidos, de espaldas a los patriotas cubanos. Todavía tenemos algunas espinas clavadas de aquellos acuerdos de independencia menguada, como es la base naval de Guantánamo. Pero el hecho de haber logrado de verdad la independencia, de haber logrado de verdad la capacidad de decidir por nosotros mismos con absoluta libertad qué queremos hacer con nuestro país, es algo a lo que no podemos renunciar. Y sin lugar a dudas ello ha tenido un impacto, no buscado por nosotros, pero ha tenido un impacto en las relaciones de América Latina y el Caribe. De alguna manera, los países de América Latina y el Caribe también han sentido que tienen el derecho a ejercer su plena independencia, su plena soberanía, su más libre determinación. Y a pesar de todo lo que ha ocurrido en todos estos años, yo creo que hoy Cuba es más inseparable que nunca de nuestra región. En todos los países existe una relación estrecha, incluso en los países donde por alguna coyuntura puedan establecerse condiciones políticas que pudieran ser muy adversas. Aún así, en esas condiciones, Cuba no ha roto nunca vínculos diplomáticos, no ha causado problemas que interfieran en las decisiones soberanas de otros países, y todo lo contrario, incluso en situaciones muy adversas con regímenes realmente con dictaduras en el poder, ha sido capaz de poner al lado cualquier diferencia política, biológica, y solidarizarse con los pueblos y con los estados nacionales que estos pueblos integran. Así que yo creo que hoy estamos ahí, en nuestra América, como le decía Martí, sembrados y más juntos que nunca antes con los pueblos. Los vientos podrán llevar de allá para acá a los gobiernos, pero lo que sí me queda claro es que la relación de los pueblos latinoamericanos, de los gobiernos latinoamericanos, de los empresarios latinoamericanos, de los educadores, de los artistas, de los intelectuales,
de las naciones en su conjunto, latinoamericanas y caribeñas con Cuba, hoy es una relación de mucha madurez, es una relación que además es de ida y vuelta todo el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta bienvenida.